Qua? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Fai la tua y bienvenidos parte! al primer episodio de La Mirada. La Mirada es un podcast en el que reflexionamos de fotografía, aprendemos de los grandes maestros de la historia desde un punto de vista más academicista y más teórico. Hoy, en La Mirada, Luigi Guirri. Bueno, para hablar de Luigi Guirri, de las influencias que aparecen en la obra de Luigi Guirri, tenemos que remontarnos 50 añitos antes de su salto a la fama. Estamos hablando del primer periodo vanguardístico, en las vanguardias que se dan en el periodo de entreguerras. Ahí surge una escuela que se llama la Escuela Metafísica, creado por De Chirico y Carlo Carrà. Sobre todo nos vamos a centrar en este último, Carlo Carrà. Carlo Carrà tiene una obra realmente fascinante, pero uno de los puntos principales sería esa meditación pasiva. Las fotografías de Carlo Carrà, las pinturas de Carlo Carrà, perdón, tienen una nostalgia, podríamos decir, feliz. Misma nostalgia que de alguna manera se traduce y pasa también en la fotografía de Luigi Guirri, como los ejemplos que os estoy mencionando en pantalla. Como podemos comprobar, estas influencias vienen de muchísimo antes, pero Luigi Guirri también coge las influencias, por ejemplo, de Grindenberg, los debates que existen entre Adorno y Walter Benjamin. Este último, los textos de Walter Benjamin empiezan a traducirse al idioma italiano y de alguna manera conforman y hacen la estructura o el cuerpo de la obra fotográfica de Luigi Guirri. Luigi Guirri fotografió el mundo durante aproximadamente unos 20 años, no mucho, con una mirada absolutamente íntima, una mirada personal, una mirada que de alguna manera se alejaba a esa fotografía tradicional, ¿no? Ese instante decisivo de Henri Cartier-Bresson, y de alguna manera Luigi Guirri hace una fotografía completamente poética, una fotografía de alguna manera que exige al público una reflexión mayor y que tiene que preguntarse el público no es lo que hay en la fotografía, sino qué hay más allá de esa fotografía. Luigi Guirri nace un 5 de enero de 1943 en un pequeño pueblo de Italia, pero rápidamente se muda a Módena. Ahí cursa prácticamente toda su vida. Ahí cursa sus estudios de topografía y gracias a estos estudios empieza a trabajar en la mayor empresa inmobiliaria de Módena. Esto es muy importante porque esta empresa le permite viajar, que en aquella época era realmente difícil. Entonces viajar, no solamente por Italia, sino también por grandes ciudades de Europa, como por ejemplo París. De esta manera, aparte que Luigi Guirri se empapa de otras culturas y de otras artes y otras tendencias artísticas que se están dando en este momento en el continente europeo, también lleva consigo en estos viajes cámaras, algunas veces Polaroid, otras cámaras de gran formato, y se trae de estos viajes miles de diapositivas que de alguna manera van conformando el cuerpo de su obra inicial. Estas diapositivas vemos lo que hemos mencionado anteriormente, esa obra íntima, esa mirada poética que tenía Luigi Guirri del mundo que le rodeaba, y de alguna manera empiezan a hablarnos esta obra de un poco lo que tenía Luigi Guirri en la cabeza, ¿no? Nos empiezan a dar pequeños latigazos o pequeñas pistas de cómo Luigi Guirri poco a poco a lo largo de esas obras influyen poco a poco en el desarrollo futuro de su propia obra. Para comprender un poquito a Luigi Guirri tenemos que decir que él tenía un gran interés no solamente por las artes plásticas, la fotografía, la pintura, la cultura en general, sino que también tenía mucho interés por la lectura. Este interés cultural de alguna manera le hace conocer en 1969 a Garcioni. Este nombre es muy importante. La influencia de Garcioni en la obra de Luigi Guirri es tremendamente importante y es una influencia que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero para comprender un poquito la influencia de Garcioni tenemos que ponernos un poquito en un contexto sociohistórico, ¿no? En el 1968 se habían dado en Europa una gran cantidad de movimientos socioculturales que ponían en jaque el paradigma sociocultural europeo tradicional, ¿no? Normalmente las conocemos como las revueltas de mayo de 1968, que muchas veces se asocian a la ciudad de París o al país de Francia, pero realmente fueron movimientos que derivaron a influencias en gran parte del mundo, ¿no?
Tenemos la influencia aquí en España, la tenemos por supuesto en Italia, la tenemos en China, donde ocurren una gran cantidad de asesinatos a estudiantes en las calles, o por ejemplo también en México. Estas revueltas también vienen influenciadas por los últimos latigazos del movimiento hippie de Estados Unidos y las nuevas corrientes contraculturales que muchas veces surgieron también por la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. También se da la primera internacional situacionista de Guy Debord, lo tenemos por aquí. Todos los nombres, libros que se utilicen para realizar este vídeo, ya sabéis que tenéis los apuntes en mi blog, os voy a dejar el enlace aquí abajo, por si queréis bichear un poquito más acerca de los autores o los movimientos que estamos diciendo. Y también voy a subir un PDF sobre la influencia del arte conceptual en la fotografía italiana de la segunda mitad del siglo XX, por si tenéis un poquito más de interés y queréis investigar un poquito más a fondo. Entonces, ya nos hemos puesto en este contexto histórico. En 1969 conoce a Guerconi, como hemos mencionado anteriormente, y él es muy importante porque le pone en contacto con una joven comunidad de artistas de la zona de Módena, principalmente lo que dentro del movimiento vanguardístico que nosotros denominamos arte povera. En este círculo de debate, Luigi Ghirri se convierte de alguna manera en el fotógrafo no solo de las performances de estos artistas, sino también en ese propio fotógrafo de este colectivo artístico que estamos mencionando. La primera exposición que realiza Luigi Ghirri ocurre en 1972, se llama Fotografías 1970-1971. Es una exposición que cambia completamente la mentalidad de Luigi Ghirri, ya que en este momento decide dedicarse plenamente a la fotografía, abandonando su trabajo anterior y abriendo una pequeña empresa de estudios gráficos, de artes gráficas. Esta exposición, de alguna manera, nos muestra un poquito ese conceptualismo y la influencia de estos textos que hemos mencionado anteriormente, de estas vanguardias artísticas no solamente europeas, sino también americanas, el conceptualismo, el minimalismo y las nuevas maneras en las cuales el espectador se tiene que comunicar con el artista y el artista con el espectador. Aparece una nueva forma de ver, aparece los textos de Didi Huberman, ¿no? Esa mirada contemplativa en la que la obra te devuelve la mirada con los recuerdos de tu propia experiencia y con tus propias experiencias vitales. Entonces empezamos a comprender un poquito la influencia artística dentro de la obra de Ghirri, sobre todo la influencia de Ghirri dentro de otro conjunto de jóvenes fotógrafos y artistas de la zona. En esta década, Luigi Ghirri va a seguir trabajando acerca de lo suyo y todas estas ideas que estamos mencionando, el culmen de estas ideas se van a dar en 1978 cuando se publica el libro que tenemos aquí. En este caso es la segunda edición, pero el libro se llama Kodachrome. Luigi Ghirri en este libro de alguna manera es un trabajo que culmina con todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Ese conceptualismo, ese minimalismo, la influencia no solamente de Walter Benjamin y de esos movimientos culturales no solamente europeos sino también americanos, sino que Luigi Ghirri construye una especie de realidad realmente única, ¿no? Porque juega con una realidad, una existencia real o una existencia creada por el propio Luigi Ghirri, sitúa la imagen del ser humano entre esas dos realidades, ¿no? La realidad de verdad y la realidad propia que se establece dentro de la mente de las personas. Esto es muy importante, ya que en 1969, cuando Luigi Ghirri ve la primera foto tomada por la Tierra, crea un gran impacto en él y en su propia obra. Esta obra para Luigi Ghirri recoge absolutamente esta fotografía tomada por la NASA, recoge todas las demás fotografías tomadas por el ser humano y todas las demás obras hechas por el ser humano. Unos años antes se había tomado también la foto del primer átomo, bueno, la primera foto del átomo. Entonces Luigi Ghirri coge estas teorías y dice que la existencia del ser humano juega entre lo más pequeño, que sería el átomo, y lo más grande jamás tomado, que sería en aquella época el planeta Tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, la obra de Luigi Ghirri, que termina en este libro, en Kodachrome, juega un poquito con esas ideas, ¿no? De realmente juega y nos plantea la existencialidad del ser humano, incluso la nulidad propia de la existencia del ser humano. Esto también lo coge, es una influencia de Pessoa. Bueno, y cómo el ser humano se mueve entre esos mundos irreales, esos mundos reales, como podemos comprobar aquí,
No solamente coge este tipo de tendencias de estos textos, sino también coge, por ejemplo, cositas del dadaísmo americano, del dadaísmo de Zurich, como por ejemplo serían pues los ready-made o los collages, como podéis comprobar en esta fotografía. La obra de Luigi Guirri, como podemos comprobar, es tremendamente conceptualista y poco a poco se va desarrollando. Cuando publica Kodachrome empieza a centrarse y su obra va tomando una deriva muchísimo más minimalista. Luigi Guirri es en este momento en el que empieza a jugar con el tema de los viajes y los temas de los paisajes. El paisaje no como algo que está ahí, sino el paisaje como algo cultural y la creación y propia creación espiritual humana. Con este tipo de paradigmas, de alguna manera, dice Luigi Guirri que el fotógrafo no fotografía un paisaje, sino que lo construye, ¿no? Y tiene la capacidad de construir una narrativa espiritual. Así aparece el siguiente libro que vamos a comentar, Pensiero Paesaggio, Through the Landscapes, donde Luigi Guirri de alguna manera se cuestiona los paisajes del ser humano, ¿no? Y cómo afectan a la cultura y al desarrollo cultural de la misma. También juega con paisajes artificiales o paisajes naturales. Por tanto, creo que es muy interesante también este libro, porque de alguna manera nos pone entre dos realidades, dos submundos que coexisten entre ellos. Esto es realmente muy interesante porque también es una teoría que se aplica dentro del surrealismo, ¿no? Lo que decía Breton, de que hay dos realidades, la realidad que nosotros conocemos y la propia realidad de los sueños que crean la superrealidad. Estos movimientos, como vemos, aparecen también en la obra de Luigi Guirri. Y para terminar un poquito el vídeo, de conocer un poquito más en profundidad la obra de Luigi Guirri, al final, la última etapa de su obra y de su vida, Luigi Guirri está trabajando principalmente con mapas, haciendo fotografías a los límites y a las delimitaciones que aparecen en los mapas, en los globos terráqueos y demás. De esta manera, Luigi Guirri nos hace reflexionar acerca de los propios viajes del ser humano, no tanto físicos, es decir, no el propio movimiento físico del ser humano, sino los propios viajes mentales que nosotros podemos tener desde nuestra propia casa. De nuevo, de alguna manera, vemos cómo Luigi Guirri no pone la importancia de la obra en su formalismo, es decir, en la imagen que nosotros estamos viendo, sino que la sitúa en un plano muchísimo más cognitivo. Nos hace reflexionar, nos hace no ver una obra, sino plantarnos frente a ella y debatir con la propia obra, pensar, experimentar. Como si de una exposición minimalista se tratase, nosotros tenemos que movernos por las obras de Luigi Guirri, en este caso por los fotolibros de Luigi Guirri, como si fuese de una galería de arte. Tenemos que reflexionar sobre nuestra existencia, sobre qué somos en el mundo. Como vemos, en la obra de Luigi Guirri influyen muchísimos factores y muchísimas tendencias vanguardísticas. Es importante también mencionar que en este momento la fotografía color está viviendo una gran explosión. Tenemos a William Eggleston y su exposición en el MoMA, más o menos coetánea en los años 70. Y Luigi Guirri crea una obra que además es una gran influencia para los siguientes fotógrafos, sobre todo en Italia. De hecho, el texto que os dejo aquí en el enlace, ya os digo que os va a abrir un poquito más las ideas y la importancia de Luigi Guirri dentro del territorio nacional italiano. Creo que es un fotógrafo que nos enseña de que no siempre hay que fotografiar el momento único, ese momento especial, sino que a veces las cosas cotidianas tienen un doble sentido y que nosotros mismos tenemos que buscar. Nos hace reflexionar acerca de nuestra propia existencia, nuestro lugar en el mundo, quiénes somos y si realmente tenemos una utilidad y nuestra existencia es algo útil o por el contrario es algo dúctil que desaparece con el tiempo y que se queda en el olvido. Por tanto, creo que Luigi Guirri merece la pena ocupar este primer puesto, porque aunque este canal sea de fotografía callejera y seguramente los siguientes programas de La Mirada hablen de fotógrafos callejeros, creo que es importante poner en contexto la importancia de la fotografía dentro del desarrollo de las artes plásticas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Creo que además hay que poner en contexto que es muy importante estudiar la fotografía de esos fotógrafos que en un primer momento no nos llaman la atención, pero que creo que son muy importantes para de alguna manera concebir el mundo que nos rodea de una manera distinta y fotografiar el mundo que nos rodea de una manera completamente distinta. Os vuelvo a recordar que todos los textos, nombres y demás mencionados en este vídeo los vais a tener en mi blog. Os voy a dejar el enlace aquí abajo junto con mi página web por si queréis bichar un poquito mi trabajo.
Y nada, solo recordaros que esto ha sido La Mirada. Si os ha gustado y si os gusta este tipo de contenido, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen notificaciones y desearos que tengáis un muy buen día. Recordad seguir conectados con La Mirada y nos vemos por la calle haciendo fotos. Chao.